Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Reaprendiendo Juntos. Es un placer estar con ustedes otra vez, como todos los viernes. Silvia, buenos días. Buenos días, Ingrid, en vivo y en directo desde la Ciudad de México, 21 de julio del 2017. Así es. Y bueno, pues el día de hoy vamos a tener un programa muy polémico que ha causado muchas reacciones desde que fue anunciado este programa. Es acerca del coaching coercitivo, sectas comerciales. Para esto vamos a tener al doctor Héctor Cerezo Huerta, que es doctor en Psicología Educativa y del Desarrollo por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una maestría en Educación con especialidad en Desarrollo Cognitivo por el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad Juárez, y es licenciado en Psicología Educativa por la Universidad Autónoma de México. Entre sus actividades actuales es profesor de cátedra del Instituto Universitario Carl Rogers de Puebla y es profesor también de cátedra del Instituto Suizo Universitario. Doctor, muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias por su invitación. Y bueno, doctor, pues empezando de lleno con este programa, la primera pregunta sería, doctor, ¿por qué sectas? ¿Por qué llamarles sectas comerciales? Bueno, mira, me parece muy importante aclarar que la denominación sectas no la usamos en un tono difamatorio. Así es. En un tono ofensivo o peyorativo. Así sectas es un concepto que se utiliza fundamentalmente en psicología social y se refiere a un tipo peculiar de grupo que lleva a cabo cierta dinámica y que se conforma bajo cierta estructura. Para nada es peyorativo u ofensivo, aunque lo interpreten de esa manera los miembros y responsables de estos grupos. Se denomina a un grupo como secta en función de sus prácticas coercitivas, de los métodos de persuasión coercitiva que utilicen para captar, enrolar y hacer permanecer a sus miembros en estos grupos, y no por los contenidos que trabajan. Eso me parece importante insistir. Se denomina a un grupo como secta en función de sus prácticas de persuasión coercitiva, no de los contenidos que trabajan. Y estos grupos pues son un conjunto de cursos, talleres, ahora llamados también entrenamientos de vida, con un esquema multinivel, operación piramidal, y cumplen algunos criterios básicos de dinámica sectaria, vamos a ver cuáles, y a los que se accede a través de un enrolamiento comercial, y en los que se usan sin propósitos terapéuticos ni marcos éticos, estrategias de persuasión coercitiva, bajo la falaz premisa de modificar creencias limitantes y generar una reconstrucción en las personalidades de los participantes, de los sujetos que llegan a ser captados y cooptados por este tipo de grupos. Pero eso me parece importante aclararlo, no es en un sentido difamatorio, se refiere a una serie de requisitos que cumplen desde la literatura psicológica que los catalogan como sectas. Ellos se disfrazan permanentemente como experiencias de desarrollo humano y superación personal. Ya no se llaman coaching coercitivo, claro, porque la denominación está acusatoria, sino han utilizado otros eufemismos más aceptables, más elegantes, pero no dejan de operar de la misma forma. Ahora se llaman entrenamiento de vida, ampliando conciencias, coaching ontológico, coaching insight, coaching ejecutivo, liderazgo transformacional, cambio profundo, ingeniería del imposible, life coaching. Bueno, los términos son extremadamente abundantes. Claro. Hay decenas de denominaciones, pero lo esencial es convertir a sus experiencias grupales en un instrumento sacralizado, prometedor, y por ello pues el segmento poblacional al cual está dirigido es muy amplio. Ahora lo que hemos visto en los últimos 2-3 años es que ya hay grupos dirigidos hacia niños, entonces eso me parece de las cosas quizá
más preocupantes. Pero en primera instancia, y atendiendo a tu pregunta, pues esa sería la aclaración, el porqué del concepto o denominación de sectas. Claro, incluso cuando escuchamos sectas, como usted bien dice, es un asunto que como que salta con una reacción de parte de las personas, porque tenemos la idea que la secta es como la de los tiempos de los 60, por ejemplo, ¿no? En donde implicaba toda una relación con un líder que los fomentaba a llevarse hasta el suicidio, que vivían en una comuna, ¿no? Entonces, como probablemente por esto, al decir secta, puede despertar una curiosidad o un morbo, ¿no? Pero exactamente... Perdón que te interrumpa, ¿sabes? Ahí lo que pasa es que el imaginario social ha construido una imagen bastante estereotipada de una secta como una combinación de un gurú, miembros pasivos, obedientes, y un funcionamiento cuasi religioso o esotérico, y no. Exacto. Secta se refiere en particular a 3 rasgos: organización jerárquica y piramidal, multiniveles. 2, la presencia de un personaje, en este caso un coach, que continúa, o así se hace llamar, que continúa asumiendo la figura de un gurú carismático, autoproclamado, incuestionable. Y 3er requisito, un ambiente realmente escenográfico y psicodramático, diseñado explícitamente para el abuso psicológico. Graban un cambio sutil, discreto, de creencias y conductas del cual las personas, que aunque no se reconozcan como víctimas, no son necesariamente conscientes o incluso lo justifican, pues la falacia promovida es que resulta necesario para su crecimiento, y la cosmovisión de su vida y de sus conflictos pues es modificada mediante el uso de estrategias de persuasión positiva. Lo que crea un potente efecto de adoctrinamiento son las técnicas que usan, este ambiente escenográfico, la ayuda del Estado, el uso de la música, los horarios atípicos y extensos, los ejercicios individuales, grupales, catárticos, vivenciales que se llegan a usar, que se usan más bien en estos grupos, y creo que aclarando estos puntos pues nos vamos a alejar de esta idea estereotipada de secta. Más bien me estoy refiriendo a estos 3 requisitos en particular. No es lavado de cerebro como muchos piensan. Claro. En el lavado de cerebro modificamos nuestras creencias porque nuestra vida está amenazada o en riesgo. Este es un proceso de control mental por el cual la libertad de elegir o de actuar se ve comprometida por estos agentes, por estos organismos que modifican y distorsionan nuestra percepción, nuestra motivación, nuestros afectos, nuestra cognición y nuestras conductas. El fenómeno se denomina persuasión coercitiva. Ok, sí, incluso como usted bien dice, se le cambió el nombre, ¿no? Porque esto ya implicaba pues una autoacusación, ¿no? Al principio era coaching coercitivo, luego se le llamó coaching ontológico, y después fueron evolucionando, como usted dice, en cursos vivenciales, en cursos o talleres de desarrollo humano y demás. Y bueno, aquí nuestra intención es precisamente esto, que las personas que sepan y tengan esta información de cómo operan estos grupos, ¿no? Y cuáles son, digamos, los riesgos o las consecuencias que pudieran tener. Doctor, ya nos dice usted que operan de forma multinivel, porque si usted entra a este grupo, creo que se tienen que invitar posteriormente, ¿verdad? Perdóname, no te escuché lo último, Ingrid. Sí, que funcionan de forma multinivel porque, esto quiere decir que son invitados por una persona conocida, pero a la vez esta persona tendría que llevar a más personas. Es como un deber, ¿no? Ya. Sí, claro. Mira, de hecho, y a las personas que nos están escuchando, hay, si me permites, realmente 10 rasgos con los cuales pueden identificarlos fácilmente. El primero es el nombre que utilizan. Tiene que ser prometedor, tiene que causar expectativas. Coaching coercitivo es una denominación que ya no usan. 2, no tienen filtro. Cualquier persona, sin importar que tenga algún tipo de enfermedad, trastorno
mental o neurológico. El público al cual van dirigidos es muy amplio: empresarios, empleados, amas de casa, profesionales, obreros, técnicos, estudiantes, y decía recientemente niños y adolescentes bajo la modalidad Junior Teen. Algunos grupos, ¿sabes qué han hecho para evitarse problemas legales o porque en los ejercicios han generado brotes psicóticos? Ahora les aplican una serie de cuestionarios como que intentan actuar como filtro para saber si no se van a meter en dificultades. Ese es el segundo rasgo. Tercero, los entrenamientos están organizados habitualmente en 3 niveles jerárquicos, tienen horarios extensos y atípicos, y habitualmente el último nivel es la antesala, para que los más fieles participantes formen parte del llamado staff, ¿no? Sin remuneración alguna, pero ellos garantizan el enrolamiento. 4, pues este grupo se va convirtiendo gradualmente en el espacio que sustituye otros escenarios, la familia, el grupo de amistades, los compañeros, y por eso es muy común que veamos que miembros que ingresan y terminan sus niveles, pues se separan de sus parejas, en fin, ¿no? Porque se inocula la necesidad de estar recurriendo al grupo, a sus miembros, o a lo que llaman el body, al coach o al staff. Las 5, las estrategias de trabajo terapéuticas, individuales, grupales, son confrontativas y son ejercicios dialogales, vivenciales, catárticos, regresivos, que tienen como propósito generar cambios extremadamente de manera veloz. Y hay un fenómeno que ahí seguramente habrán observado, que es que las personas, sobre todo en el primer nivel, están extremadamente felices, contentas, enamoradas del grupo. Eso se le llama love bombing. Es un fenómeno que se ha descrito desde los años 60 en los participantes sobre estos afectos. Es un afecto desbordado por estar con ellos. Los coaches no tienen formación de pregrado, posgrado en disciplinas de la salud mental, ni son psicólogos. Son instructores que, aunque no lo creas, en nuestra investigación hemos encontrado abogados, internacionalistas, odontólogos, o incluso instructores sin escolaridad de licenciatura, gente que hizo la prepa, ¿no? Y ahí hay un problema de intrusismo profesional y de usurpación de profesión, en donde nuestros organismos profesionales no se han pronunciado. Yo te puedo decir que he hecho consultas a COFEPRIS y a la Sociedad Mexicana de Psicología y no se han pronunciado. La única que se ha pronunciado, y me parece importante comentarlo, es AMAPSI, la Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología. Y creo que pues estos son los rasgos más importantes, entre otros tantos, no son muchos, pero a lo que quiero llegar es que pues no hay límites personales. Es muy común el establecimiento de relaciones erótico-sexuales entre coaches, participantes, staff. Son nocivos porque sus entrenamientos se relacionan con el relativismo moral, la causalidad radical, la promoción de sesgos cognitivos, la idea de que tú eres responsable de tus desgracias, la paralización del pensamiento crítico, invasión a la privacidad, en fin, ¿no? Entonces hay toda una mercadotecnia para garantizar la efectividad de sus entrenamientos y el control sectario de sus participantes. Ya ustedes verán en la ciudad autos con pegotes, collares, playeras, referentes a estos grupos, ¿no? Son mecanismos para aumentar la pertenencia a estos grupos. Sí, Silvia. Doctor, soy Silvia. También hola, doctor. También hay un tema de la presión del multinivel, de la piramidal que hablaba usted, que es el tema económico, ¿no? Que es el tema en el cual para poder pertenecer hay que pagar, y para poder subir los niveles o poder pasar de nivel y superarse y poder, a veces le llaman maestría, poder titularse o pasar al siguiente nivel, hay que llevar a 2 personas más. Y hasta donde yo tengo conocimiento, hay diferentes grupos en diferentes áreas de la ciudad. Hay unos grupos que operan hasta por 50,000 pesos el nivel, y entonces hay como una presión de si quieres llegar a otro nivel, tienes que traer a 2 personas más que paguen. Y entonces hay una presión también ahí importante para las personas que pertenecen, como de traer más personas. ¿Es así? Que esta presión que tú le llamas es persuasión coercitiva. La persuasión coercitiva es el hecho de ser convencido, obligado a modificar nuestras creencias, afectos, pensamientos y conductas, pero de una forma tal
que somos poco conscientes de la influencia que otros están ejerciendo en nosotros. Y la persuasión coercitiva ha sido estudiada como una forma de violencia simbólica, como una forma de dinámica sectaria, sí, como una forma en donde incluso este concepto ha sido relacionado con la violencia de parejas, con la radicalización violenta de terroristas y ahora con este cambio brusco en el sistema de creencias de las personas. Estos grupos que te dices se han diversificado tanto que ya cada grupo ha establecido su propia metodología, pero en esencia comparten los elementos comunes que acabo de describir. O sea, incluso muchas de estas empresas son negocios familiares o de socios cercanos, y además tienen una habilidad en términos financieros. Mencionan o afirman recolectar donativos con fines filantrópicos, exacto, pero la única preocupación genuina es la ganancia económica a través de algo que llaman el grounding o el enrolamiento, ¿no? Y para garantizar la efectividad de estos tratamientos y el control de los participantes, aluden al uso excesivo de un argot como los que ustedes tienen en su publicidad, te mandan 4, párate en tu sermo, en tu ner, en fin, toda esta terminología y basura lingüística, pues argot, lenguaje específico, crea pertenencia, los aíslan sutilmente del mundo exterior, en la insistencia de firmar compromisos, el seguimiento estrecho del staff, pero sí, o sea, hay grupos que van dirigidos a segmentos socioeconómicos muy particulares, por ejemplo, que los encuentras en colonias populares, y otros grupos que encuentras en zonas extremadamente caras, ¿no? Entonces, así es. Yo creo que estos grupos finalmente demuestran un principio básico del marketing. Ese principio básico tiene que ver con, ya el marketing no cubre necesidades, crea necesidades. Exacto. Entonces nos han llegado a vender productos y servicios que realmente no necesitamos. Exacto. Y este tipo de entrenamientos de vida, para la vida no se entrena, para la vida se vive, se equivoca, aprendemos y seguimos, pero finalmente creo que ahí radica su éxito, entre comillas, esto de éxito, ¿no? Porque finalmente en México no hay un marco legal que permita encuadrar esto como un delito. Estamos trabajando en ello. Y por eso mismo han sido suspendidos, prohibidos en Francia, en España, en otros países donde ya se tiene experiencia de esto. Recordemos que estos grupos fueron fundados desde los años 60, en 1962, Alexander Everett, un clérigo británico que emigró a Texas, desarrolló el primer programa de esta naturaleza que llamó Mind Dynamics. Y a partir de eso se vino como en cascada una serie de propuestas que estamos llegando a su mayor diversificación en estos momentos. Pero sí, todo dependerá del grupo particular. Cada grupo tiene su metodología específica de recolección de recursos, pero lo cierto es que todos operan bajo principios comunes. Claro. Okay. Doctor, y para finalizar, ¿cuáles serían las consecuencias o los riesgos de asistir a estos cursos? Yo te puedo hablar de las investigaciones, 3 investigaciones que hemos realizado con personas que han participado, ya sea como staff, como participantes, en fin, hemos tenido la oportunidad de realizar investigación junto con colegas del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, sí. Y lo que hemos encontrado es lo siguiente. Primero, sí hay consecuencias. Estas consecuencias dependerán de muchos factores como la edad, el género, el factor educativo. No quiero afirmar, porque eso es importante aclararlo, que todas las personas que pasen por estos grupos van a tener consecuencias. Claro. Esto es multifactorial. No todas las personas que lleguen a estar en estos grupos van a modificar de manera profunda sus creencias. Algunas sí y otras no. Para algunas incluso puede ser una buena experiencia. Para otras no les influyó de manera alguna, pero para otras, en la dinámica de trabajo, las técnicas que se utilizaron ahí, sí les generan una serie de sintomatología bastante preocupante. ¿Qué hemos encontrado? Bueno,
lo que hemos encontrado en estas personas es que generan cambios profundos en su personalidad, en particular cuando abandonan el grupo. O sea, la eventual salida de los miembros de estos grupos es quizá el momento en donde se desatan fenómenos muy complicados. Hemos encontrado una sucesión de síntomas, se sienten fatigados, después tristes, empiezan a cuestionarse el por qué, el para qué lo hicieron, se sienten confundidos a nivel moral, empiezan las síntomas depresivos. En algunos casos hemos encontrado ideación suicida, rumiación suicida, impulsividad, sentimiento de odio hacia el grupo, hacia sus miembros, una conducta autodestructiva que se manifiesta sobre todo, por ejemplo, aumentando el consumo de drogas, alcohol, tabaco, drogas más duras, en fin, ¿no? Entonces, hemos encontrado lo que la literatura ya había encontrado, lo que llaman reacciones mayoritarias, que son cambios bruscos en el estado de ánimo y mental cuando se abandonan los grupos, dolor ante la adaptación social, porque es difícil retornar a la realidad y a la autonomía en el grupo, y reacciones que se les llama inducidas, que son trastornos bien definidos, como por ejemplo, en algunos casos, delirios, alucinaciones, estrés postraumático, trastornos disociativos, trastornos de ansiedad, en fin, ¿no? O sea, lo que quiero llegar es que esto no es un juego. Para muchas de las personas les va a generar respuestas emocionales, en particular posteriores al abandono del grupo, muy complicadas y que son en parte consecuencia de su vulnerabilidad personal y en parte también consecuencia de la pertenencia a estos grupos, porque sí hemos encontrado que hay ciertos factores de vulnerabilidad personal que nos hacen inclinarse hacia este tipo de experiencias. Vulnerabilidad no es debilidad, vulnerabilidad se refiere a un perfil, a una serie de rasgos de personalidad, pensamiento mágico, por ejemplo, sesgos cognitivos, que los hace proclives a creer o a guardar expectativa de lo que se hace en este grupo o en estos grupos. Es lo que hemos encontrado y lo que puedo compartirles. Bueno, doctor, pues realmente es muy importante que se dé a conocer este tipo de temas, de situaciones, precisamente para que la gente decida, ¿no?, a quién acudir, y si deciden hacerlo, pues por lo menos que revisen la formación de estas personas que los van a ayudar en el proceso. Pues te diré que, mira, quisiera cerrar con este comentario. Sí, cualquiera doctor puede tomar una decisión irracional en tanto sea o constituya una decisión razonada. Es decir, si las personas quieren ingresar a este tipo de grupos, experiencias, entrenamientos, pues nadie se los va a impedir. Lo único que les podría solicitar, pedir, es que lo piensen, e informen y reflexionen con anticipación. Si después de esto ellos o ellas deciden ingresar, adelante. Cualquiera tiene derecho a tomar una decisión irracional en tanto sea una decisión razonada. Lo que no se vale y lo que no es aceptable es que bajo el pretexto de desarrollo humano, crecimiento personal, se quiera imponer una visión, una serie de creencias, porque realmente estos grupos, su peligro a nivel social es que son grupos fanáticos, grupos en donde se intenta imponer un sistema ideológico totalitario. Entonces al rato ya no va a haber sujetos, va a haber adeptos. Entonces, creo que eso finalmente va a tener consecuencias serias a nivel social. Muy serias. Y por eso, bueno, mientras más espacios tengamos para divulgar y para dar este tipo de información, pues qué mejor, ¿no? Y le agradezco muchísimo, de verdad, que haya aceptado esta entrevista, porque yo sé que usted es una persona muy ocupada, incluso está usted ahorita en El Salvador dando... Así es. ¿Verdad? Pues muchísimas gracias, doctor, y esperamos seguir... Un placer saludarlas, conocerlas por este medio, y agradezco infinitamente su invitación y la oportunidad de compartir esta información.
Perfecto, doctor, muy amable, y esperemos que no sea la última vez, perdón. La primera, pero no la última. Ok, no te preocupes. Que les vaya muy bien, buen día. Gracias, doctor, hasta luego. Hasta luego. Vamos a ir a un corte, en un momentito regresamos y ahorita regresamos. Comenten, cuéntenos sus experiencias, si hay alguna persona que haya asistido, que conozcan a alguna persona que haya asistido a estos grupos, por favor coméntenos, y si quieren ser testimonio, por aquí teníamos a una persona que nos quiere dar un testimonio. Entonces, regresando del corte, nos vemos. Gracias. Tu programa. Turístico de Paseos por la Ciudad te invita a vivir la experiencia del mezcal en sus recorridos por las colonias Roma y Condesa. Te esperamos el último jueves del mes en el Parque México a las 7:45 de la tarde, donde además de historias y leyendas, descubrirás estas exquisitas bebidas y sus destilados. Reserva tus lugares, comunícate al 5561 4615 29. Bienvenidos a Bioparque Estrella, el parque temático más grande de México. Vive tu lado salvaje para alimentar y conocer a las especies más espectaculares. Descubre la nueva atracción de elefantes así de cerca, dentro del safari. Síguenos en Facebook o visita bioparque.com.mx. ¿Cuál es tu lugar favorito? Donde amas, donde compartes, donde te transportas, donde creas fantasías. Ese lugar es tu cama. Colchones América, tu lugar favorito. No te quedes sin tinta. Ven a Inki. Contamos con una gran variedad de consumibles para tu impresora, en donde podrás encontrar tinta, cartuchos, toner, sistemas de tinta. Ya no gastes más. Búscanos en Face por Inki Day Tinta o nuestra página www.inki.mx. Biscuits Obregón es momento del antojo de desayunar delicioso, de comer saludable, de cenar lo mejor, de disfrutar en familia la sabrosa tradición familiar. Y como que ganes es nuestra tradición, participa en el sorteo de 13 autos. Los Biscuits Obregón. ¡Se me antoja! ¿Los cartuchos de tu impresora son más costosos que tu impresora? Inki te da la solución. Ya no gastes más. Contamos con una gran variedad de consumibles para tu impresora, como cartuchos, sistemas de tinta o toners. Búscanos en Face como Inki Date Tinta o en nuestra página www.inki.mx. Ya te perdiste, ¿verdad? ¿Como nunca me escuchas? ¡Claro! ¿Qué nos faltaba? ¿Por qué no? El camino de piedras. En lugar de ir por la carretera, no. Vámonos por las piedras. ¿Para qué quieres GPS si nunca lo usas? ¿Y ahora por qué te paras? Pues porque ya llegamos. ¡Ay, súper! Tenemos una llanta para cada camino. Familia Camioneta Michelin. Mejor desempeño en cualquier superficie. Michelin. La mejor forma de avanzar. Proyectateradio.com. Bueno, qué honor, qué gusto haberlo tenido aquí con nosotros. Qué interesante. Y qué interesante porque es una parte muy estudiada, es una parte donde él ha hecho investigación. Exacto. Y mencionar, Ingrid, no tuvimos tiempo al principio porque teníamos al doctor en la línea y él está muy ocupado,
pero mencionar, querido auditorio, que este programa tiene como intención ser informativo, ¿no? No queremos hacer ninguna ni difamación ni nada de esto, sino simplemente hacer la información que nosotros hemos recabado, dar información, y el objetivo del programa principal, desde que tú lo creaste, que eres la titular principal, es dar información para la salud integral, ¿no? Y salud mental y el bienestar de las personas. Entonces, desde ahí, como ayudar a que, como bien mencionó el doctor, que cualquier decisión que ustedes tomen sea razonada, sea pensada, y en el libre albedrío ustedes decidan lo que en ese momento crean que les conviene más, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, en ese sentido es que estamos dando esta información y cada quien decide lo que en ese momento cree que le conviene más. Así es, sí, es un programa en donde lo que nos interesa es que ustedes estén bien informados, que sea una información en donde los profesionales del tema, de cada tema que nosotros tratamos, pues que sea totalmente verídico, ¿no? Y entonces, en esta ocasión, pues el doctor es el investigador que ha hecho ya varios estudios acerca del tema, y por eso fue que nuestra intención fue invitarlo. Así es. Y queremos... No, vas. Adelante. A la gente le encanta hay gente que le encanta que tú hables. Entonces, ay, si quieres, vamos leyendo. Alicia, porque muchas gracias. Alicia es tu fan número 1, le encanta que yo guarde silencio y que tú hables, pero creo que lo que funciona es el equipo, yo no puedo estar callada todo el tiempo. Para eso estoy aquí, Alicia querida. Vamos hay quien menciona en los primeros chats, bueno, gracias a todos los que nos escriben: Romina, Fernanda, Yuri, Tomás, Valentina, Alicia, por supuesto, tu fan número 1, Gabo. Gracias. Y hay quien menciona cómo saber que es un grupo coercitivo. ¿Cómo saber? Nos preguntan también cómo saber si son coaches certificados. También hay quien pregunta cómo saber si es un grupo de coach certificado, porque por ahí alguien pregunta que quiere ser coach y cómo saber que es un buen instituto o un buen lugar en donde hay una buena certificación, ¿no? Y también felicitan mucho por el tema. Hay una persona que dice ahí que estuvo en un grupo de estos y que, bueno, realmente les llaman entrenamiento de vida y que lo fue viviendo. Pero bueno, ¿cómo saber que hay coerción? Y cómo saber que hay que si voy a estudiar para coach, es una de las preguntas, que es una buena certificación. Empecemos por a mí me gustaría que me están haciendo coach positivo. Eso, a mí me gustaría empezar por ahí. Yo decido, vamos a suponer, yo pienso, quiero tomar un curso de estos, tomo mi decisión de entrar a un grupo. ¿Cómo saber o darme cuenta que me están presionando? ¿Cómo saberlo, Ingrid? Fíjate que desde entrada a estos grupos no entras por decisión propia. O sea, no entras yo voy a ir a entrar a un grupo de estos. No. Por lo regular son enrolados. ¿Qué quieren decir esto? Que familiares, amigos, conocidos, vecinos, primos, tíos, demás, te invitan, te enrolan. Es un argot, como decía el doctor, muy típico de esto. Entonces, te invita esta persona y te dice que te invita a un taller vivencial en donde vas a vivir una experiencia única, porque no te dan información, tienen prohibido dar información de qué trata este taller. Entonces, desde ahí tenemos que tener mucho cuidado cómo nos invitan, qué nos dicen, porque obvio, tú siempre preguntas, ¿no? No te dicen te invitan que vas y a tú vivir preguntas. En el taller, sino que te dicen, lo tienes que vivir ahí, no te puedo contar nada, tienes que vivirlo ahí, lo tienes que experimentar ahí, ¿no? Exactamente, y te dicen ciertas frases que si te lo digo, pues ya pierde el efecto, y si te lo digo, pues ya estoy viviendo, no te voy a permitir que vivas tú la experiencia, y bueno, una serie de frases que ya las tienen incluso preestablecidas para enrolarte y para convencerte de que entres a estos grupos. Y ya posteriormente, estando ahí, ¿no? En el primer nivel, por lo regular son 3 niveles. El primer nivel dura 5 días,
generalmente es de miércoles a domingo. Los primeros días duran de 6 de la tarde, me parece, el miércoles, a 10, es lo que te dicen de la noche, pero es a morir. O sea, no hay un horario establecido. Que es un poco lo que mencionaba el doctor, que son horarios atípicos. Exacto. O sea, son horarios como extendidos, ¿no? Exacto. Y hay mucha gente. Exacto. Por lo regular son 150, 170 personas. Lo hacen en un hotel, en un salón muy grande. Entonces, pues son horarios extenuantes, que ya desde ahí, como dice el doctor, es una de las funciones de las técnicas coercitivas, ¿no? Porque van esta parte de extender el horario, pues es como para cansarte, ¿no? Que tú ya no tengas posibilidad de pensar, ¿no? Y entonces caigas más rápido en todo lo que digan. Okay. Entonces son 5 días, imagínense, en donde es de 10 de la mañana a 4, 5 o 6 de la mañana, dependiendo a la hora que termine el grupo. Porque aparte, las personas que están ahí hacen un equipo y tú eres responsable de lo que le hace el otro, imagínate. Sí. De lo que hace o no hace el otro, tú eres responsable. Entonces, si tu compañero no quiere hacer un ejercicio, pues tú eres responsable y aparte estás afectando a todo el equipo. Y entonces, por eso, te echan la culpa de que tú tienes la responsabilidad, que compartan todos y que estén todos dispuestos a estar en estos talleres para que no tengan que salir todos a las 4 de la mañana, por decir, ¿no? Entonces, ya desde ahí ya empieza esta parte de coercitivo, las técnicas coercitivas, que te echan culpas, te ponen, yo estoy hablando de esto porque estuve informándome, leyendo, investigando, preguntando, y hay muchos testimonios, incluso voy a leer uno de una persona que me dio autorización para que leyera su caso, ¿no? De cómo fue transcurriendo esta transformación de personalidad en la pareja, ¿no? Okay. ¿Cómo le fue afectando entonces? ¿Cómo le fue afectando? Como dice el doctor, ya cuando sales de estos entrenamientos es cuando viene una serie de confusiones, de cambios, que pueden ya llegar a situaciones graves, ¿no? Y en estos grupos a veces hay un comentario aquí en el chat donde mencionan que les dicen que los psicólogos no sirven. Yo también estuve haciendo algunas preguntas, alguna investigación, y a veces antes de entrar les preguntan si conocen un psicólogo, si conocen algún terapeuta, algún profesional, y les dicen que no sirven, o sea, que no pueden mencionar esto, ¿no? Que claro, no sirven, que no tomen este tipo de asesoría o de terapia o de ayuda, pues. Sí, exacto, o sea, tratan como de pues intervenir hasta en tus decisiones, ¿no? Sí. También una cosa importante decir que al inicio te hacen una serie de preguntas en donde tú pues desnudas tu alma, ¿no? Eso no es un interrogatorio muy largo en donde tú pones todas tus vivencias, toda tu historia de vida. Y aparentemente esta información es confidencial, pero no, esta información le sirve al líder, al coach o a la persona que esté en el staff para ofenderte y para confrontarte o exhibirte a veces. Exhibirte ante todo el grupo. Entonces, son situaciones muy fuertes, ¿no? En donde, pues, por eso queremos dar la información. ¿Quieres leer de una vez el testimonio? Déjame. Antes de que se nos vaya el tiempo. Déjame buscarlo, okay. Vamos a un corte y ahorita en el corte lo buscamos. Para que no se nos vaya a ir el tiempo de YouTube. Para leer el testimonio. Ok, vamos a un corte. Gracias, tu programa Reaprendiendo Juntos. Estamos leyendo tus comentarios.
ya te perdiste, ¿verdad? ¿Como nunca me escuchas? ¡Claro! ¿Qué nos faltaba? Ah, ¿por qué no? El camino de piedras. En lugar de ir por la carretera, no. Vámonos por las piedras. ¿Para qué quieres GPS si nunca lo usas? ¿Y ahora por qué te paras? Pues porque ya llegamos. ¡Ay, súper! Tenemos una llanta para cada camino. Familia Camioneta Michelin. Mejor desempeño en cualquier superficie. Michelin, la mejor forma de avanzar. ¿Los cartuchos de tu impresora son más costosos que tu impresora? Inky te da la solución. Ya no gastes más. Contamos con una gran variedad de consumibles para tu impresora, como cartuchos, sistemas de tinta o toners. Búscanos en Face como Inky Date Tinta o en nuestra página www.inky.mx. En los Biscuits Obregón es momento del antojo de desayunar delicioso, de comer saludable, de cenar lo mejor, de disfrutar en familia la sabrosa tradición familiar. Y como que ganes es nuestra tradición, participa en el sorteo de 13 autos. Los Biscuits Obregón. ¡Se me antoja! Bienvenidos a Bioparque Estrella, el parque temático más grande de México. Vive tu lado salvaje para alimentar y conocer a las especies más espectaculares. Descubre la nueva atracción de elefantes así de cerca, dentro del safari. Síguenos en Facebook o visita bioparque.com.mx. El tranvía turístico de Paseos por la Ciudad te invita a vivir la experiencia del mezcal en sus recorridos por las colonias Roma y Condesa. Te esperamos el último jueves del mes en el Parque México a las 7:45 de la tarde, donde además de historias y leyendas, descubrirás estas exquisitas bebidas y sus destilados. Reserva tus lugares, comunícate al 5561 4615 29. Estamos de regreso y Gabo Flores nos sigue comentando que él estuvo en uno de estos grupos y que él fue identificando todas estas situaciones que iban pasando, y cuando él lo expresó, lo externó, fue criticado y fue señalado. Y sí, efectivamente es como... Si no te dejan hablar, no te dejan hablar y etcétera. Y Marcos comenta que él, algunos de sus familiares entraron a estos grupos y han cambiado mucho. Marcos, qué bueno que nos escuchas. Blanca Alicia nos felicita como siempre. Gracias, Blanca Alicia. Y bueno, estamos hablando rápido porque traemos el tiempo encima. Sí. Y bueno, vas con el testimonio, Ingrid, que nos ibas a leer. Gracias por escucharnos a todos, escríbanos. Bueno, pues rápidamente, porque está muy largo, él nos cuenta que tenía una amiga desde la universidad, desde la preparatoria, y que siempre quiso andar con ella. Después se separaron y después se volvieron a reencontrar. Ella siempre había tenido como alguna situación de inseguridades, de timidez, de baja autoestima, y entonces siempre luchaba con sus demonios. En un momento ella le comentó que quería entrar a un grupo en donde la habían invitado y que pues que le habían dicho que le iba a ayudar mucho este grupo, ¿no? Y entonces él nos cuenta que él estuvo, ahora sí lo voy a leer textual, dice: entonces investigué al respecto y yo en esos días trabajaba en una universidad, tenía compañeros psicólogos y les pregunté de un taller ontológico. Ellos me decían, es un negocio muy redituable. Entonces me hablaron acerca de los riesgos y me advirtieron que si pensaba tomar uno, que tuviera cuidado. Una semana después, ella fue y asistió al segundo nivel, en donde yo la apoyé con 3,000 pesos para que pudiera pagar ese nivel que costaba 10,000 pesos, fíjate. Te digo. Porque aparte se endrogan. Sí. O sea, incluso a mí ya me invitaron una vez, incluso la persona que me invitó me dijo, yo te pago. Sí, yo sé de eso. Porque quieren cumplir su meta, quieren cumplir su compromiso. Yo supe de alguien en Santa Fe que pagó los 50,000 pesos que le costaba
porque en Santa Fe cuestan 50,000 pesos, del amigo que invitó porque no podía pagarlo, él pagó los 50,000 del amigo. Claro, con tal de que no te humillen, con tal de que no te pongan en evidencia, no te exhiban, con tal de que no te exhiban, imagínense, o sea, también atentan hasta en tu patrimonio, ¿no? Entonces ella estaba, después cuando terminó el taller, me llamó desde el Distrito Federal, totalmente descompuesta, alterada, llorando, con prisa para decirme que definitivamente no se casaría conmigo, que ella me habló de un futuro, pero que definitivamente se dio cuenta que esto no iba a funcionar. Me costó perder a mi amiga, a mi mejor amiga, a la mujer que amo, y en realidad había mucha confianza entre nosotros. Básicamente, bueno, lo que dice es que después de haber entrado a estos talleres, le metieron la idea de que ella era dueña de su vida, de que ella iba a poder solucionar todo y que no necesitaba a nadie. O sea, rompen parejas, rompen con familia, rompen con el núcleo social que tenían, como decía el doctor, ¿no? Entonces, bueno, pues es una vivencia, un testimonio en donde me dicen aquí del otro lado, ¿no? El visto del lado de la pareja. Y la pareja sufre, porque ¿cómo es posible que el haber entrado a un curso que aparentemente les iba a ayudar, pues desafortunadamente les ayudan, pero para romper con todo, ¿no? Y para llevarlos incluso a, como aquí nos dice una psicóloga, ¿no? Para referirlos con un psiquiatra, porque llega un momento en el que encuentran tal vacío en su vida que intentan llegar hasta el suicidio. Irene nos está diciendo que como psicoterapeuta nos puede decir que ha atendido a distintas personas que han pertenecido a estos grupos y que casi siempre han tenido trastornos de ansiedad, entre ellos estrés postraumático, y que realmente no es un juego, ¿no? Yo estuve leyendo algunas páginas de estas en donde dicen somos luz y vamos a dar luz, y entonces damos luz, y entonces si tú no traes el dinero que tienes que traer, entonces la abundancia no está contigo porque tienes que dar, y entonces no se multiplica, y en ocasiones les dicen que tienen que dar dinero para hacer obras altruistas, y entonces hay uno en donde incluso se ve un cheque por 500 y tantos mil pesos donde están haciendo una donación a una institución, y entonces ahí como mencionaba el doctor, los ponen a hacer actividades altruistas, y entonces están abocados desde temprano, ¿no? O sea, ocupan también ya parte de su vida a hacer estas actividades ya como si fueran del staff. Exacto. Y en ocasiones les venden que tienen una maestría de vida. Es que mi hija se va a graduar de la maestría. Y entonces como apelando a la ignorancia de las personas. Y la maestría, o sea, una maestría pues es todo un sistema de estudio, con toda una institución. Una maestría no se estudia si no tienes una licenciatura. ¿Cómo puede ser que alguien que ni siquiera terminó la preparatoria tenga una maestría? Es como tener mucho cuidado. Es algo serio, ¿no? Realmente. Sí, es algo serio. Sí, es algo serio. Incluso también, como decía el doctor, o sea, ni siquiera saben si son personas que pudieran tener algún riesgo para que pudiera detonarse alguna situación ya, como decía, depresiva, de ansiedad, de un trastorno de personalidad, de un trastorno de ansiedad, de un trastorno de estrés postraumático, de un intento de suicidio. O sea, no hay información clínica por parte de ellos como para saber qué riesgos corren las personas. No hay información clínica, no tienen los conocimientos. Y no tienen los conocimientos. Y por lo regular, estas personas que van, pues de alguna manera están buscando sentirse mejor, ¿no? Son personas totalmente vulnerables. Y no sabemos si pudieran tener una depresión clínica, no sabemos si pudieran tener un trastorno de personalidad, ¿no? Entonces, por eso es que es tan riesgoso y tan peligroso no informarse. ¿Cómo pueden saber? Pues informándose de qué se trata. Ya si les dicen que son 3 niveles y que no les pueden decir de qué se trata, ya desde ahí, ojo,
¿no? Y estén como alertas. Y si tienes que pagar antes de entrar, y si es un grupo de personas y son horarios largos y es en un salón, entonces, ojo, o sea, ten como empieza a medirte, ¿no? Como a darte cuenta que es, si te dicen, si llegas tarde y te regañan y te exhiben y te dicen, llegas tarde, y en cuántas cosas de tu vida llegas tarde, por eso no triunfas, por eso no lo haces, como esta terapia de choque, de confrontación, de exhibirte, date cuenta. Claro, claro, y toma la decisión de poderte salir, ¿no? Sí. Claro que hay todas unas estrategias que ellos tienen como para no permitir que te salgas, pero si ya estás informado y tienes estos antecedentes, pues salte antes de que sea más tarde o que sea peor, ¿no? Hay muchos grupos clínicos, hay psicólogos en el sector público también, y hay muchos grupos clínicos que sus tarifas no son tan altas. Pareciera ser a veces, y me gustaría decirlo, que se piensa que el psicólogo, el psicoanalista, tiene tarifas altísimas y es carísimo e inaccesible, y que no funciona, y etcétera. Y me gustaría decir en este foro que hay acceso para todo tipo de tarifas, para todos los bolsillos. Todos tenemos derecho a tener una vida más sana mentalmente, a sentirnos mejor. Entonces, busquen personas que puedan atenderlos, que sean profesionales, ¿no? Que tengan todos los estudios, que estén certificados, y hay accesibilidad. En el sector público hay diferentes honorarios, ¿no? Y sí tenemos derecho de sentirnos mejor y de ser tratados por un profesional de la salud mental. Exactamente, ¿no? Que por eso pues estudió, ¿no? Lleva sus años de estudio, de preparación, de posgrados, ¿no? O sea, especialistas en cada situación para la que ustedes busquen. Un profesional de la salud mental no te va a decir, tienes que traer a 2 personas más que tienen que pagar y esto es por niveles. Exacto. Un profesional de la salud mental no te va a poner horarios atípicos, ni te va a poner tareas complicadas, ni va a dar en grupos enormes, ni te va a poner a vender cosas, ni nada de esto. Un profesional de la salud mental tiene todos los conocimientos para saber cómo ayudarte a que tu inconsciente, se haga consciente, a que tu vida se pueda formar de alguna manera como a ti te funcione, ¿no? Exacto. Sí. Exactamente. A que tu conducta la puedas revisar, ¿no, Ingrid? Sí, y un profesional de salud va a estar muy pendiente de que cuidarte, ¿no? Una terapia debe ser en un entorno de contención, en un entorno de mucho cuidado, en un entorno de mucho respeto y ante todo la confidencialidad y la privacidad. Y no crear dependencia. Y no crear dependencia. Exacto. Te enseña a crecer por ti mismo. Exacto. Y a afrontar la vida. Exacto, ¿no? Porque esa es la tarea, Porque no crear dependencia que estés siempre aquí, siempre aquí, siempre aquí, siempre aquí. Claro, eso es lo también muy importante, Silvia. Sí, te va a enseñar a funcionar, a que puedas caminar con tus pies, a que puedas tomar tus propias decisiones, asumir tus riesgos, a tener claridad en tu pensamiento. ¿no? Para que puedas funcionar con altibajos, sin altibajos, con la vida en sí, porque la vida, eso es. Así ¿no? es. Hay de todo en esta vida. Así es. Entonces, así es. Y los coaches profesionales te van a acompañar a una meta específica. No me gustaría meterme mucho en eso, pero sí mencionar que los coaches profesionales también es otro tema, que bueno, hay certificaciones que son largas, que son también, hay algunas avaladas por la SEP, pero es otra situación también. O sea, no crean dependencia tampoco, ¿no? Sí, entonces, y el coach no es un terapeuta, o sea, no. El coach no puede intervenir en un proceso terapéutico. Ni clínico. Ni clínico. Ni en trastornos, ni nada de esto. Sí, no, ni terapéutico ni clínico, ¿no? Así Tiene es. otras funciones, que ya después tendremos otro tema. Y pues creo que ya me están diciendo que nos despedimos. Ya nos vamos a despedir. Espero que haya sido un tema en donde hayan aprendido mucho
que les haya servido esta información y los esperamos la próxima semana también con otro tema muy interesante. La próxima semana traemos tema de estilo. Regresa Walo Burciaga con nosotros y vamos a tener el tema de estilo. Cada uno tenemos nuestro estilo en nuestra imagen, cómo sacar el provecho de nuestro estilo. Ay, eso está excelente. Y bueno, el día de hoy fue para informarnos, meramente informativo. Gracias por escribirnos, sugiérannos temas, gracias por su preferencia. Y gracias al doctor Cerezo por haber estado con nosotros. Gracias al doctor Héctor Cerezo Huerta, muy amable, y pues feliz viernes. Igualmente, nos vemos el próximo. Bye. Su programa, gracias. Gracias. Bye. Proyectate Radio.com